Dios le bendiga, hermano. Le invito a tomar su asiento. Le damos gracias al Señor por estar en su casa. Le damos gracias al Señor por podemos venir a adorar, a bendecir su nombre. Y bueno, como decía nuestra hermana Sabrina al principio, estamos orando por nuestra hermana Graciela Correa, por su familia, que el Señor traiga fortaleza y consuelo en la familia, y que podamos nosotros como familia de fe también abrazarla a ella en oración, con mensajes también. Bueno, aquellos que pueden ir también allí a la sala velatoria también pueden ir a acompañar a nuestra hermana y bueno, expresarle nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra oración, que sepa que tiene una familia que no está sola. Tiene una familia de sangre, pero también tiene una familia de fe que está orando por ella, que está clamando, que está pidiéndole al Señor que traiga consuelo. Justamente el Señor en estos días me venía trayendo una palabra en cuanto a la oración. Y yo miraba y iba viendo varios aspectos de la oración. Una vez el pastor Pablo habló sobre la oración eficaz del justo, que puede mucho. Pero por sobre la oración eficaz del justo, que puede mucho, está la voluntad de Dios. En la oración eficaz del justo, justamente uno de los principales fundamentos que el pastor Pablo hablaba era de la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. Y a veces es difícil cuando uno clama y clama y el Señor en su voluntad tiene otros planes. Yo siempre me recuerdo a mi hermana Nilda, muchos se acordarán de ella, cuando ella venía siempre se tomaba un remis, venía ella con su andador. Ella había tenido un pico de presión, no podía caminar bien, le costaba mucho expresar sus emociones. Había veces que nos pedía alguna hermana que le lea el testimonio porque ella no podía expresarlo. Y lo que esa gente nos dejó a nosotros es un testimonio de fidelidad y fe al Señor, a pesar de. Yo creo que ella también en su enfermedad ha pedido al Señor y no era la voluntad de Dios. Y cuando ella enfermó, antes de partir, el pastor la iba a visitar y ahí estaban las oraciones nuestras. Y el pastor siempre cuenta el testimonio que ella tuvo un sueño donde Dios le mostró dónde iba a ir. Y le pidió al pastor, dice, que no ore más, que se quería ir a su casita, arriba. Así que el Señor ya le había mostrado, y bueno, en la voluntad de Dios está lo perfecto. Él solo sabe. Bueno, nuestra hermana también, la abuelita Elena, que cuenta siempre el pastor, una mujer de fe y de oración. En la Biblia dice aquellos que sirven con oraciones y clamores. Yo he observado esto en la palabra de Dios, dice aquellos que están sirviendo al Señor con sus oraciones. Un servicio tan importante que respalda la vida de su siervo, el apóstol Pablo, con todos los dones y la gracia que Dios le había dado. Él siempre le decía a los hermanos, pido que oren por mí, para que el Señor abra puertas, para que el Señor me dé palabra, para que el Señor me ayude a poder cumplir el ministerio. Así que si el apóstol Pablo pedía oración, que queda para nosotros. Vamos a ir abriendo en nuestra Biblia, en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5. El Señor me llevaba a estos versículos tan importantes y puntos importantes también en la palabra de Dios, a tener en cuenta, que el pastor Pablo también el otro día hablaba. Cuando el Señor te da una recomendación, cuando el Señor te ordena, pero cuando Él es imperativo es porque se puede. Si el Señor te dice algo es porque se puede. Si el Señor te manda, dice que Él no va a poner ninguna carga mayor a la que podamos soportar. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, no sé si todo lo tiene, bueno, le damos tiempo que busquen los hermanos. Un versículo que leyó también el pastor Pablo y que él explicó muy bien. El Señor le ha dado la gracia para, junto al pastor Carlos, de poder entender que la palabra de Dios, que como dicen los pastores, es sencilla, es práctica, tiene poder,
pero es tan sencillita, inclusive ahora tenemos las Biblias con lenguaje actual, la nueva versión internacional, o sea que si no entendemos algo, a veces, antes teníamos que buscar algún diccionario bíblico o comprar alguna versión de la Biblia que llevaba mucho tiempo que llegara. Me acuerdo de mi padre, el pastor Pablo también, en un tiempo él estaba enamorado de una Biblia que era parafraseada, era la Biblia. Y la tenía un pastor allá en Buenos Aires y él anhelaba esa Biblia. En ese tiempo no era común. Ahora en un smartphone, cualquier cosa uno lo puede descargar en el teléfono. Tiene las versiones que quiere, los diccionarios bíblicos que quiere, inclusive significado. Porque cuando uno busca en el Google a veces dice significado de la palabra, pero significado en la Biblia. La aplicación en la Biblia, que a veces profundiza más en algún tema y significa lo mismo, pero entra más en profundidad de lo que la Biblia nos quiere decir. Entonces tampoco no tenemos excusa para decir que no entendemos. Sobre todo el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nos enseña. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Si bien vamos a hablar de la oración sin cesar, el Señor me hablaba de la oración sin cesar y de la acción sin cesar, de no parar, no sin César, o si no los que se llamen César van a quedar afuera, sin cesar, sin acento. El Señor me hablaba de la oración perseverante, continua, pero también el Señor en esto me hablaba de la acción continua, de la perseverancia, y el último aspecto que Dios me habló en estos días, me habló de la voluntad de Dios por sobre la perseverancia. Como Dios en su voluntad, Él quiere que pidamos hay cosas que son muy claras, que están de acuerdo a su voluntad, otras que tenemos que pedir la guía del Señor, un consejo a los pastores, una oración, una confirmación, pero hay cosas que son muy, muy específicas y que el Señor ya te lo aclara, como la salvación en la familia. No hay que bajar nunca los brazos. Yo estaba viendo en estos días el testimonio de Pablo Olivares, que tenía una banda de rock. Él dice: a los 15 años yo me fui de mi casa, estuvo 13 años apartado, porque dice: yo no quería saber nada de Dios, mi mamá me había entregado al Señor y yo hice un pacto con el diablo. Y él tenía una banda de rock que yo en mi niñez, adolescencia, preadolescencia, tuve la oportunidad de ir a ver a Pablo Olivares con la banda secular, digamos así. Madre mía, porque fue un encuentro de bandas de rock en Buenos Aires y decía, bueno, Pablo Olivares, no me acuerdo el nombre de la banda ahora, las letras, lo que eran, Dios mío. Ahí lo conocí a Pablo Olivares personalmente, pero bueno, estaban en su mundo, como quien dice. Y él cuenta que la madre oró durante esos 13 años y que él cuando llegaba, como él había hecho un pacto con el diablo, cuando llegaba y la veía la madre arrodillada orando, le daba ganas de matarla, dice, sentía sentimientos de odio, dice, ¿por qué tiene que orar? Dice, yo de Dios no quería ya no quería saber más nada, ni nombrarlo quería. Y él se va con su banda porque él había hecho un pacto con el diablo para tener fama, dice, riqueza, para tener reconocimiento. Y él estaba en la cresta, como quien dice, de la ola, estaba en lo mejor de su banda, con la popularidad y la fama, tocando en Centroamérica, para el lado de Norteamérica. Y en México a ellos los secuestran la banda, y a él lo hacen arrodillar. Estaban ahí el tipo y uno de los secuestradores le pone un arma en la cabeza y le dice, ¿crees en Dios? Y dice que él en esos segundos dice, yo a Dios no lo quería ni nombrar, no quería saber nada con Dios, pero no me pregunten por qué. Dice, pero en ese momento me tapé, dice, la boca, me tapé el rostro y dije, sí. Pero me salió, dice, yo no quería saber más nada de Dios. Y dice, el hombre le dijo, bueno, menos mal que respondiste que sí, porque si me respondías que no, te iba a pegar un tiro en la cabeza. Ellos lo liberaron y él le promete a Dios que si él salía de esa, le había prometido que iba a volver. Entonces él le dice a la banda, bueno, me vuelvo a Buenos Aires, no toco más con ustedes. Pero ¿cómo puede ser? Dice, si estamos en lo mejor de nuestro apogeo con la banda, dice, ¿cómo puede ser que ahora nos abandone? No, dice, yo me vuelvo, dice, y no quiero saber más nada con la banda. Y dice que él cuando baja en el aeropuerto de Ezeiza, la única persona que él ve parada es su madre ahí contra una columna, y dice que él baja y la ve a su madre. Obviamente ya había hablado con ella, le había contado, y le dice, mamá, no entiendo, ¿qué pasó? Le dice. Y le dice la madre, Dios escuchó mis oraciones.
después de 13 años, él la respuesta que Dios le dio, y dice, yo entendí que los pactos con Dios son más fuertes que los pactos con el diablo. Pero la respuesta de su madre fue, Dios escuchó mis oraciones. Y justamente estos versículos que vamos a leer habla de la oración sin cesar y del poder que tiene la oración y que muchas veces no lo sabemos entender. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, dice, estad siempre gozosos. Y recién cantamos esta canción, Hay victoria, y si me preguntan por qué estoy contento. Después, bueno, en ti confía mi corazón, el Señor me iba hablando, me iba confirmando. En ti descansa mi alma, estamos confiados en el Señor. Y el Señor dice, estad siempre gozoso. No dice, bueno, cuando estén las cosas bien o cuando yo les conteste todo, estén gozosos. Cuando yo les diga que no, también. Siempre, la palabra siempre abarca todo el momento. Dice, orad sin cesar. Versículo 17. Y esta palabra, me acuerdo que el pastor Pablo lo explicó, dijo, para que nosotros estemos siempre gozosos tenemos que aplicar todo el concepto del consejo bíblico. Y él decía, si nosotros no oramos, dijo el pastor Pablo, es imposible que estemos siempre gozosos. Yo sé que nosotros hemos experimentado esto y lo seguimos haciendo cuando por ahí pasamos un día, 2 días sin orar. Como decía el pastor Carlos, hay que ser sincero delante de Dios. Notamos que esos días los cables se pelan un poquito más de lo común y las cosas que quizás no nos afectan, en esos momentos nos pegan el doble, el triple y estamos caminando por la cornisa de caer en la tentación o de caer en la tristeza, en la amargura o de cometer algún error que luego tenemos que subsanar. Pero aquí dice así, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y acá viene la palabra que el Señor me habló el último momento que estaba leyendo y repasando. Dice, dad gracias en todo. En todo. Como decía Job, vamos a recibir de Dios lo bueno y no vamos a recibir lo malo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo sé que nos cuesta y el Señor me habla primero a mí. Decía el Señor, esta es tu voluntad, aquí es tan claro, dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo decía el otro día, cuando hablaba de los procesos y de las negativas de Dios, que no hay ninguno aquí adentro que pueda decir, a mí nunca me pasó nada, nunca tuve una respuesta negativa de Dios, nunca tuve una oración que el Señor me haya dicho que no. Todos inevitablemente tenemos que aprender también del no de Dios. Cuando el Señor nos dice no, es no. Tenemos que saber cuándo, tener la sabiduría para saber cuándo tenemos que clamar, cuándo tenemos que actuar, como le pasó a Moisés. Hay tiempo, todo tiene su tiempo, dice debajo del sol, dice en Eclesiastés capítulo 3, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de edificar, dice tiempo de derribar, y Dios no tiene que dar la sabiduría de cuándo sean los tiempos de Él, cuándo hay que orar, cuándo hay que marchar y cuándo hay que desistir de algo también, decir no es tu voluntad, como le pasó a Samuel. Samuel oraba cuando Dios había desechado a Saúl y le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar y orar por Saúl? Yo ya lo deseché, tengo otros planes. Eso fue un caso donde Dios dijo no, fue claro con su siervo. Está el caso de Moisés, donde Dios le dijo, ¿hasta cuándo van a clamar? Dile a mi pueblo que marche. Y era una orden era otra, por eso decía, Dios nos tiene que dar la sabiduría para saber cuándo tenemos que caminar, cuándo tenemos que frenarnos, cuándo tenemos que esperar y cuándo tenemos que desistir de algo. Yo siempre digo todos, no hay ninguno aquí que no haya tenido un sueño, un anhelo, que el Señor te dijo no es mi voluntad y tenés que dar un paso al costado. Todos. Yo creo que a veces está el mensaje exitista de que vamos a hacer todo, vamos a llegar a todo. No. Primero, por sobre todo, está la voluntad de Dios y qué es lo que queremos nosotros. El Señor me hablaba de su voluntad, como todos. Si uno se pone a pensar, usted puede meditar allí en su corazón, decir, yo tenía estos planes y Dios tenía estos otros.
Y después están los casos donde Dios nos dice que sí, donde dice sí, es mi voluntad, a veces es el tiempo, no es el tiempo, ahora sí, ahora no. Generalmente el pastor Pablo hablaba de que el sueño de él era tener una banda de rock cristiana y que era servir al Señor, no era nada malo, pero en los planes de Dios estaban otras cosas. De hecho, él dice, cuando recibe una palabra, dice que Dios le dijo, hiciste lo que quisiste, te moviste donde quisiste, pero yo te voy a llevar a otras cosas. Y a veces duele cuando el Señor te dice algo así, porque uno tiene los mejores planes, las mejores intenciones, pero Dios tiene planes mejores. Y uno puede pensar, sí, ¿cuál era mi sueño? Y después está el sueño donde Dios en su voluntad, con su amor y su misericordia, nos da algún sueño que tenemos, y sí, esa es mi voluntad, va a llegar en este tiempo, tenés que hacer esto, aquello. También gloria a Dios por aquellos que sueñan ser algo en la vida que es la voluntad de Dios, porque es hermoso, ¿no? Yo siempre digo, allá está mi hermano Joel, que es como yo, nos gusta el fútbol. Gloria a Dios por aquellos jugadores cristianos que tienen la posibilidad de llegar a ser jugadores de fútbol profesional y poder llevar el nombre del Señor en esa área. Y hay tantos jugadores, como hablaba el otro día de Borja, muchos colombianos, Falcao, y bueno, y algunos más que también están en esa área. Yo siempre les decía, casi todos lo saben, mi sueño era ser jugador de fútbol. Lo anhelaba, lo lloraba, lo clamaba y me preparaba, porque también está eso. Me volvía loco entrenando al 100%, pero no fue la voluntad de Dios. Una vez hablando con el pastor, dijo, si Dios te cerró las puertas, porque no era la voluntad. Yo siempre hablo con mi hermano Joel y le cuento mi experiencia, él sabe bien. Cuando el Señor dijo en un momento no, yo seguí insistiendo un poquito más. Escribí, mandé cartas al club, soy hincha de Boca, pero decía, bueno, si me llama River, si me llama el que sea, yo estaba dispuesto a ir a donde sea. Quería viajar. Antes de venir a Mercedes, yo escribía, uy, Dios, que me lleves para otro lado. No quería venir para este lado, pero bueno, el Señor sí quería salir de mi pueblo. Yo les conté el otro día por qué. Pero yo decía, no, Buenos Aires, tiene que ser Buenos Aires, tiene que ser. Y mandaba carta y esperaba correo electrónico, no existía y no existía para mandar un video ni nada. Y venían a probar de algunos clubes y no quedaba, y por ahí me ponían en un puesto que no iba y me pasaban el trapo. Y yo decía, qué bronca, digo, ¿cuándo me va a tocar? Yo me acuerdo de una experiencia de llegar al club y venía, Independiente, venía a probar jugadores. Y yo delantero, le digo al entrenador, yo soy delanteros. No, dice, vas ahí de 4, me dijeron. El 4 es un defensor por la derecha. Me vino un número 11, que hasta el día de hoy lo sueño ese chico. Me pasaba, le miraba el número nomás. Pasaba para un lado, pasaba para el otro, pasaba, le digo, Señor. Se imaginarán que ni para Guatero me llevaron. Pero bueno, era la voluntad de Dios y la tuve que saber asimilar. Me costó años, pero gracias a Dios, porque los planes de Él son los mejores. Vamos abriendo en el libro de Romanos, capítulo 12. Como sabe, si un siervo de Dios, le voy a dar una ayuda, dice, está entre Génesis y Apocalipsis. Me da risa porque dice, bueno, vamos a buscar en el libro de Génesis. Si no saben dónde está Génesis, conviértanse. Pero bueno, la práctica, la lectura nos hace... A mí, gloria a Dios por mi padre. ¡Ay, cómo me hacía leer la Biblia mi papá! Marquito, vení, que tengo preparado un mensaje. Vení, léeme la Biblia. 1 hora, 2 horas leyendo la Biblia. Y me explicaba. Bueno, eso hizo que agarre habilidad con la Biblia. Iba para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Bueno, buscame esto, buscame aquello. Y bueno, gloria a Dios porque mi padre me afiló en esto. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12 también. Y esto habla cuando estamos esperando algo en Dios. Romanos 12, 12 dice, gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener cuando esperamos algo de Dios? Gozosos.
sufridos en la tribulación. La otra versión dice pacientes en la tribulación. Eso cuesta más, ¿no? La paciencia. Y acá viene la clave, tac, el Señor me hablaba, perseverancia, constantes en la oración. No puede pedir algo hoy y mañana y pasa una semana y se olvida. ¿Se acuerdan la historia de Daniel? ¿Cuántos se acuerdan de la revelación? Y ahí uno entiende lo que pasa en el mundo espiritual. Vio que dice Efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobiernos de las tinieblas. Y Dios en su voluntad permite que haya interrupción. A Dios le gusta que perseveremos en algo, que estemos allí golpeando. Y Daniel estuvo 3 semanas no solo orando, estuvo ayunando, clamando. Y otra cosa, Daniel era un hombre que oraba 3 veces por día. ¿Qué hace Daniel en esas 3 semanas? Intensifica su oración, le agrega ayuno, porque él empieza a mirar, ellos estaban cautivos en Babilonia, dice, bueno, el cautiverio va a durar 70 años. Estamos cerca del cumplimiento. Él podría haber dicho, ya está, ya sé que cuando se cumplan los 70 ya está, pero él era un intercesor, por eso oraba 3 veces por día, abría las ventanas, apuntaba para hacia la casa de Dios, y él oraba y él clamaba, más allá de que estaba destruida, el lugar físico, él sabía que seguía teniendo el mismo poder y teniendo la misma efectividad. El apuntar para la casa de Dios, abría las ventanas y oraba 3 veces. Dice que él agarra en esas 3 semanas, cuando él empieza a leer el libro de Jeremías, las profecías, él se humilla, empieza a interceder, dice, se empieza a hacer cargo del pecado, hemos pecado, hemos cometido errores, no nos volvimos a ti, tú nos mandaste profeta, no le hicimos caso a los profetas, te dimos la espalda, etcétera, 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 y él empieza a clamar, a clamar, a clamar. Y en un momento, después de 3 semanas, el Señor dice, se le presenta el ángel Gabriel, el mensajero, y le dice, desde el momento, o sea, desde el primer día que él dispuso, ni siquiera dice desde el momento que empezaste a orar, dice, desde el momento que te dispusiste a buscarme, yo ya tenía pensado responderte, pero hubo una posición espiritual, un principado. Dice, el príncipe de Medio de Grecia, no me acuerdo bien, de Media creo que era, sí, de Persia, de los medo persas, porque después vino el imperio griego, se le opuso, dice, tuvo que venir Miguel, que ya es el que pelea, ya no es mensajero, Miguel es el guerrero, el que defiende al pueblo de Dios, exclusivo para el pueblo de Israel. Ha actuado muchas veces ese ángel en favor de su pueblo. Dice, y él ahí se quedó peleando y me dejaron pasar a mí, como que me permitió pasar a mí a traerte este mensaje. Entonces yo decía, qué importante que es la oración constante. Por eso el apóstol Pablo dice, constantes en la oración. Es importante seguir. Yo decía la oración y la acción. Quizá, como siempre digo, el tiempo no me permite desarrollar todo, pero el Señor me hablaba de la oración y de la acción. Son importantes las dos. Tampoco podemos accionar sin orar porque es cometer un error. Y tampoco podemos orar cuando Dios nos mande, como decía recién, accionar, quedarnos quietos. Entonces, en la oración viene la revelación. En lo oculto, decía el salmista David, en lo secreto me has enseñado sabiduría, me has revelado. Es necesario estar allí en el secreto de Dios. Y ahí es donde viene la revelación. ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que marchar? ¿Me tengo que frenar? ¿Tengo que desistir? Ahora, si no oramos, no viene la revelación. Lo más probable es que esté la puerta ahí, estemos encarando contra la pared 1, 2, 3, 4. Entonces, viene el consejo muchas veces, pero el Señor quiere que también nosotros desarrollemos una vida de oración. Acá no dice a los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, dice a todo, a la iglesia de Dios. Dice constantes en la oración. Y vamos a leer el libro de Colosenses capítulo 4, un poquito más adelante. Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, capítulo 4. Ando un poco tomado la garganta, pero bueno, el Señor me dé fuerzas.
Aquí habla dos aspectos que le mencioné recién, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Son dos aspectos fundamentales que lo venimos mencionando en Romanos, lo mencionamos en Tesalonicenses y en Colosenses, el mismo escritor ya no le recomienda a los romanos, a los tesalonicenses, sino a los colosenses, a la iglesia de Colosas. Le dice lo mismo en dos palabras, 4:2, dice perseverad en la oración, perseverad, otra vez, perseverad, no dice oren una cuando se acuerden, perseverad, velando en ella con acción de gracias. O sea, mientras estemos esperando algo del Señor, gratitud. Eso también el pastor el otro día hablaba de eso, de que muchas veces él tomó la determinación de no pedir al Señor en la oración, sino agradecerle. Y él recibió varios milagros, la sanidad en su piel también, del vitiligo, y otros milagros más, donde él contó una vez que se levantó, le dolía los riñones, y en vez de clamar al Señor empezó a adorar. Y eso es una acción de gracia, eso es también una forma de hacer mover la mano de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. Una vez hablamos con los jóvenes, bueno, ¿qué hago? ¿Me deleito? Es la multiforme gracia de Dios. Va a haber momentos donde vas a clamar, donde vas a llorar, donde en un momento de mucha aflicción vas a derramar tus lágrimas, y va a haber momentos donde vas a sentir de adorar, vas a sentir de cantarle, de bendecir el nombre. ¿Se acuerdan de Ana? Ana dice que lloró abundantemente y derramé mi corazón. Y ella oraba para tener un hijo, era estéril. Y en ese tiempo, como decíamos, existía la poligamia, se podía tener 2 o más mujeres. Y bueno, su marido, Elcana, no era policía como dice el pastor Pablo, tenía 2 mujeres, Penina y tenía a Ana. Y Penina dice que tenía hijos y dice que cada vez que subían a Jerusalén, como que se burlaba de ella. Y Ana lloraba y no quería comer, y el marido un poquito egoísta también le dice, yo miraba y dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? No, las madres saben que no es así. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Le dice, un poquito egoísta. Y ella no se quedó con eso. Y ella clamó al Señor, hizo un pacto con el Señor, le dijo, bueno, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Lloró abundantemente. Después vino el sumo sacerdote que andaba, como dice el pastor Carlos, andaba con la antena chueca, la trató de borracha, le dijo, digerí tu vino y anda a tu casa. Le dijo, no piense eso, no estoy ebria, estoy, dice, derramando mi corazón delante de Dios en una petición. Y dice, bueno, que el Señor te conceda la petición, vete en paz. Ahí volvió a ser el sumo sacerdote bondadoso. Y ella después dice, Dios escuchó mi oración, oyó mi oración y me dio un hijo, después le dio 5 más. Así que Dios da mucho más abundante de lo que pedimos y lo que creemos. Pero ella dice que derramó. Por eso digo, ahí hay un caso donde hay una oración, un clamor, una angustia, y donde a ella Dios le escuchó. Colosenses 4:2, Efesios 6:18. Volvemos para atrás. Acá está toda la armadura de Dios, es tan importante. En Efesios 6:10 al 18 habla de la armadura de Dios y habla de lo que le decía recién. Si uno puede entender lo que es el mundo espiritual y lo que se genera cuando uno ora y clama al Señor, si uno pudiera profundizar, no hay tiempo, y bueno, el pastor Pablo ha dado estudios de esto, lo que se genera en el mundo espiritual cuando una persona, un hombre de Dios, clama a Dios. No como cualquiera, no es que cualquiera ora al Señor y Dios escucha y se genera no. Inclusive cuando una persona de Dios trata dentro de su posibilidad de ordenar su vida dentro de lo que uno puede, ir creciendo con temor de Dios, con defectos, pero con intención de agradar a Dios, ahí está la oración contestada. Y esto también es bíblico. Yo siempre, como digo, trato de ajustarme bien a la palabra de Dios para no equivocarme como me enseñaron. Y ahora lo vamos a leer. Esto de cómo escucha, de qué oración escucha Dios y cuál no. Y aún sus hijos, la oración de sus hijos, qué es lo que Dios nos pide. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ve acá menciona la oración y la súplica. Por eso le decía, es multiforme la gracia de Dios. Está el momento donde uno siente adorar y está el momento donde uno se está angustiado y suplica al Señor
derrama su corazón delante de Dios. Y yo siempre nombro el testimonio, cuando me acuerdo cuando tuvimos el problema, el conflicto con la antena, la frecuencia de la radio, que nos vinieron a reclamar y venían a hostigarnos, y estábamos entre la espada y la pared porque teníamos que buscar una frecuencia, y resulta que la frecuencia en la que estaba la radio ya estaba vendida y había papeles de por medio, pero en la frecuencia que nos habíamos metido nos hostigaban. Una radio acá en Mercedes decía que no, nosotros como que le borramos la señal en ciertos lugares de la ciudad, y había un conflicto importante donde, si bien uno tenía fe que Dios iba a actuar, en un ensayo de música, en los ensayos de los músicos, yo escuché y vi a mi hermano, al pastor Pablo, derramar su corazón llorando delante de Dios por esta situación. Por eso le decía, hay momentos y momentos, uno no puede estructurarse, no, siempre hay que hacer esto. Hay momentos donde Dios te mueve y uno adora al Señor, pero hay momentos donde vas a tener que llorar y clamar, como en el caso de Ana, y donde vas a tener que pedir con todo tu corazón y aferrarte a Dios, y Dios va a ver, porque Dios trabaja en todos los aspectos de nuestra vida. Dios trabaja también en nuestra humildad, donde vas a tener que clamar. Aquí dice, en todo tiempo, siempre eso está más que claro, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia. Orad sin cesar, decía el 5:17 de 1 Tesalonicenses. Ese era el primer versículo que Dios me había dado. Orad sin cesar, con perseverancia. Y aquí entra un aspecto, como decía recién, que es la súplica, el clamor, cuando uno quiere alcanzar algo en Dios y está en un momento de súplica. Génesis capítulo 32, un versículo y una historia maravillosa del Señor, que después le voy a leer un versículo para que entiendan también. Génesis capítulo 32, versículo 22 al 31, vamos a leer. Génesis 32, 22 al 31. Está en mi Biblia hasta que se desarma. Ya no la emparcho por todos lados, pero no, quiere jubilación. Yo quiero que el Señor les dé sabiduría en este pasaje para que entiendan bien, como decía el pastor Pablo, no es una lucha de pelea, de prepotencia ante Dios, sino que es una lucha de clamor, de súplica, porque Él, fíjense acá, usted puede analizar este aspecto. ¿Se acuerda que hablaba el pastor? Había tenido un proceso Jacob de 20 años. 20 años donde había sido estafado, había pagado las consecuencias, donde había pasado de todo. Donde lo estafaron con la mujer, trabajó 7 años por una mujer, le dieron otra, la que él no quería, trabajó otros 7 años más. Después trabajó 6 años donde el jefe y suegro lo quería estafar y Dios lo bendecía, lo quería estafar y Dios lo bendecía. Cuando yo decía, bueno, las que nazcan pintadas son para vos, y se nacían todas pintadas. Ah, no, mejor decía, las que nazcan de un solo color son para vos. Eso era cuando dice, me cambiaste el sueldo 10 veces. Le hablaba de las reglas de juego. Decía, están naciendo todos pintados, no. Ahora vamos para otro lado. Bueno, las que nazcan todas overas, listo. Nacían todos los animales overos. Y decía, él veía que se enriquecía, y él en esos 6 años le había pedido cuando iba a comenzar el inicio de los años, dice, ahora quiero trabajar para mí, para mi familia. Y Dios en su misericordia lo permitió. Alcanza la prosperidad económica, alcanza a tener una familia, hijos, madurez, una persona adulta. Le faltaba algo más. Le faltaba la lucha final, como decía recién, cómo Dios te va corriendo los objetivos. Y viene el cambio de nombre, lo más importante. Pareciera, como decía recién, decía el otro día, que Dios ya está, tenés lo espiritual, te vas a reconciliar, te vas a encontrar con tu hermano. Ese era otro aspecto. Había una restauración en la familia, donde él tenía miedo, le mandó una de regalo en 3 escalas por miedo. Dios, si matan a estos 3 yo no avanzo. Por las dudas, y le mandó una de animales. Yo me iba y decía, qué manera. Claro, dice que el primero que le digan, esto te trae mi hermano para que vos tengas compasión de él y lo perdones. Y faltaba uno, bueno, ya está.
Pero él dice, y se levantó aquella noche, después de que Esaú estaban saliendo al encuentro, ya había un pacto de encuentro de paz con su hermano. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó solo él con Dios. No involucró a nadie, faltaba algo. Dice, él se quedó solo. Y no me pregunten por qué, quizá Dios se lo reveló, quizá no, que había un momento donde tenía que tener una lucha personal, un clamor personal y no podía estar la familia. Y a mí me recuerda esos momentos donde Dios muchas veces tenemos una batalla y una lucha donde a veces ni siquiera a nuestra esposa, bueno, al esposo, las mujeres, nuestro padre, hijo, compañero, compañera, no lo podemos hablar. No sé si le ha pasado a veces que decir esto, me da hasta vergüenza, me da. Es un momento donde tiene que estar uno solo con Dios. Y él entendió eso, Jacob. Dijo, para esto no puede ver nadie, tengo que estar yo solo con Dios. Y sabía que iba a ser algo duro, algo difícil. Dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, versículo 23. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este varón ya sabemos todo quién es, Dios mismo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Acá Dios le mostró quién era el que mandaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. ¿Usted se cree que Dios no tenía el poder para hacerle así con el dedo y se iba? Otra cosa, ¿quién puede agarrar y sostener al Señor? ¿Quién lo puede retener? ¿Quién tiene el poder suficiente para sostener al Señor? Ahí uno empieza a ver lo que perseverancia. Tuvo 20 años, Señor, estuve clamando. Hay una parte donde le habla al suegro, le dice, pasé frío, calor, desvelo, no dormía, pasé hambre, me estafaste más de 10 veces. Uno puede decir, ya está, faltaba algo más. Y él se aferra a Dios. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, ve que le dice acá, no podía con él. Por eso le decía que Dios le dé sabiduría para entender. Cuando dice no podía con él, es que él sabía que no iba a decir que no. O sea, no podía cambiar su voluntad. Decirle no iba a decir que no. Me decía, bueno, está bien, me voy, ya está. Si vos no me querés bendecir, me voy. No podía con él quiere decir con el deseo, el anhelo y la decisión que él tenía tomada. No te voy a soltar hasta que no me bendiga. Lo lastimó, lo dejó rengo. No importa, voy a seguir luchando. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y acá viene la bendición. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vio que acá hay un aspecto que se ha luchado con Dios y con los hombres. La lucha de Dios que él tuvo también en su vida, Dios también la tenía en cuenta. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Lo que él quería, lastimado, con mucho sueño y cansancio, él llegó la bendición más grande que él podía recibir, aún que lo material, que era la bendición espiritual. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Se entiende? Acá hay otro aspecto clave. Y fue librada. Pues ella no es que Dios estaba tironeando como cuando los nenes no agarran, no podía con él, no podía con la voluntad, estaba decidido, no le pudo torcer la voluntad. Y Dios sabía que él iba a estar toda la noche y sin embargo insistía, quería ver qué pasaba con su voluntad. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y acá quedó una costumbre en Israel, que en este caso no es relevante, pero él salió bendecido y herido. Y yo leía todos estos aspectos y el Señor me hablaba en Oseas capítulo 12, vamos a seguir profundizando en profeta menor. Después del libro de Daniel,
Nombra dos sucesos de Jacob. Uno, el que nombró el pastor cuando él estaba en el vientre de la madre y se agarró del calcañar de su hermano. Ya estaba diciendo, esta bendición es mía. Ya de bebé le estaba diciendo, marcando el territorio. Oseas 12, versículos 2 y 3. Esto, por eso nombraba esta historia, porque recién hablé del súplica, hablé de Ana, hablé del llanto, hablé del momento donde ellos clamaron con angustia. Y esta historia tiene que ver también con eso. Dice así: en el seno materno, en el vientre de su madre, tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. ¿Usted cree que él tenía poder? ¿Cuál era el poder? El poder que Dios le toma como poder a él. La perseverancia. Dios mira nuestra perseverancia, porque él no podía vencer al Señor. Pero había algo que sí a Dios le iba a mover el corazón, y era su perseverancia, porque si este realmente quiere ser bendecido. Venció al ángel y prevaleció. Lloró, ¿qué dice acá? Y le rogó en Betel, le halló y ahí habló con nosotros. ¿Qué dice? Lloró y le rogó. ¿Usted piensa que ahí, como decía el pastor Pablo, hay alguna insolencia de parte de él? Por eso sí hay que entender la palabra de Dios, porque alguno puede decir que se puede pelear con Dios, se lo puede maltratar. Dice, lloró y le rogó. Toda la noche llorando y pidiéndole, por favor. No está todo el relato, pero uno puede entender lo que el llanto del angustiado. No quiero, no te vayas, no te voy a dejar ir, quiero ser bendecido. Había algo más que él sabía que Dios tenía para él, porque él había recibido la palabra de su padre Isaac, donde después de bendecirlo por equivocación, por engaño, como quiera llamarle, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios le habla a Isaac, y él, antes de despedir a su hijo, cuando él huye de su hermano, le da una palabra profética. Entonces él entiende, Isaac entiende que más allá del engaño había una voluntad de Dios, que él era la persona de la bendición. Por eso aquí dice, rogó, clamó, en su clamor, en su oración. Y Lucas, vamos a leer un pasaje en Lucas capítulo 11. Todos aspectos de la oración. Capítulo 11 de Lucas. Por eso le decía siempre ya claro y recontra claro que la voluntad de Dios no es siempre la misma, la respuesta no es siempre la misma, los procesos no son siempre los mismos, pero la oración tiene que ser perseverante y constante para todos. Hay cosas que son reglas generales que no se pueden eludir, y que si uno quiere tener revelación de Dios y tener comunión con Dios es inevitable, y allí en el secreto de Dios, en lo oculto, en el clamor, en la alabanza, en la adoración, en lo que Dios te muestre, en tu comunión diaria, perseverante con Él, el Señor va a actuar. Capítulo 11 de Lucas, versículo 5, le dijo también, esto lo dijo Jesucristo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Ni siquiera por ser su amigo se levanta. Dice su importunidad. Yo digo, bueno, ¿qué es importunidad? Dice dicho, yo junté todos los significados, Biblia, todo, y armé un solo significado para entenderlo mejor. Dicho o hecho,
fuera de tiempo o propósito, molesto y enfadoso. Ni siquiera se levantó. Un sinónimo es impertinente. Un dicho o hecho fuera de tiempo, estaba fuera de tiempo este hombre a la madrugada molestando, o propósito. Podría haber esperado decir, bueno, vamos a comer más tarde. A la mañana abren los negocios y vamos a comer. ¿Cuánto ha pasado que cae en visita a la madrugada y uno le da lo que tiene? No sale bueno, el papá de Analía, Johnny, llega siempre de madrugada y es lo que hay. Gracias a Dios que ellos producen alimento y tienen, pero si no, me imagino a Analía se han golpeado a los vecinos. ¿No tienen algo que llegó mi papá de viaje a Buenos Aires? ¿Algún salamín, un queso? No me lo imagino. Algún vecino me imagino que también si lo haríamos eso, capaz que o te saca los tiros o te da para que te deje de molestar. Por eso algo que está fuera de lugar, de tiempo, es algo impertinente, molesto y enfadoso. Y acá vamos a seguir en el libro de Lucas, y este es recontra claro, ni siquiera lo digo, no hace falta ni siquiera aclararlo. Capítulo 18, estamos hablando de perseverar, de estar, de que cuando entendemos que podemos clamar por algo, seguir. Por eso le decía, Dios le va a dar la sabiduría para saber cuándo es su voluntad, cuándo no, cuándo hay que marchar y dejar de orar, cuándo orar y marchar, cuándo decir, bueno, esto ya no es la voluntad de Dios, pero hay cosas que Dios te va a llevar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Yo te voy a dar un hijo, le dijo a Abraham, 75 años, a los 100. Ya estaba clarita la palabra, 25 años pidiéndole al Señor. 25, aún con una promesa, yo te voy a llevar una tierra, que esto es todo para vos y tu descendencia. Él nunca pudo poseer, fue su descendencia. Pero tuvo que creer en Dios, dice que él fue esperanza contra esperanza. Su mujer era también de una edad avanzada y estéril. Tenían todas las contras, Abraham. Pero bueno, dentro de sus errores, él dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y logró la promesa. El otro día me tocó hablar de eso y bueno, de las pruebas de Dios. Otro tema. Lucas capítulo 18, versículo 1. También habla Jesús aquí. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a ver otro caso molesto, de molestia. Cómo Dios pone ejemplos que son tan claros y tan entendibles. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Parecido a nuestros jueces. Había también en aquella ciudad una viuda, editemos esa parte, si tengo un conflicto judicial no me van a creer, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Ya le estaba secando, como dice el mercedino, le estaba secando la mente. Me imagino una mujer todos los días. Uy, otra vez viene fulana. ¿A qué viene? Hay que le haga justicia. Y en un momento dijo, una de dos, la mando que la metan presa o la mando a matar. No me cuesta nada concederle lo que ella me es molesta. Vamos, le voy a dar lo que ella quería porque si no me va a cansar. Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Optó por lo más correcto. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El rey David decía, tarde, mañana y mediodía clamaré a ti. Tarde, mañana, mediodía. Recuerde que los días de ellos empezaban a la tarde. Él como diciendo al comienzo del día, a la mitad del día, a los 3/4 de la hora que sea, yo voy a clamar. Como Daniel, 3 veces al día. Tarde, mañana y al mediodía. Tarde, mañana. Él estaba ahí clamando al Señor y esperando también su promesa. Por eso le decía, este es un caso donde ellos sabían lo que Dios les había prometido y que lo que no sabían es cuánto tenían que esperar. Nunca se les dijo, el proceso va a durar tanto. José también. El proceso de él fue un poco más lento, pero bueno.
Hay clamores de años, de años, de años. El pastor Pablo contaba tantos testimonios, hermana, que oraba por su marido que le golpeaba, y le pegaba, le pegaba, le pegaba, y en un momento ella partió con el Señor, y en una campaña Anacondia lo encontramos al golpeador, lo encontró mi hermano, y bueno, y sirviendo al Señor. Y él decía, reconocía, dice, la oración de mi esposa, ella no me pudo ver, servir al Señor, pero se fue, pero el Señor le contestó su oración, aún después de la muerte. Qué bueno que es Dios. Oraciones de años, de 30 años, 40 años, donde uno dice, ¿por qué, Señor? Y vamos a ver esto en el libro de Lucas también, capítulo 1, a tal punto que en esta oración y en esta petición pasó lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que a veces pedimos tanto algo al Señor que en un momento cuando Dios nos concede pasaron tantos años como que no lo podemos creer. No es que no lo creamos, que no lo decimos, no, y bueno, aquí vamos a ver una situación que tuvo el papá de Juan el Bautista. También tenía un problema, tenía un par de problemas, muy parecido a Abraham y Sara. Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Yo quiero que usted agarre estos aspectos que van a venir ahora, que voy a resaltar, porque yo los voy a llevar a otros versículos para que entienda algo también, algo que quiero también compartir con ustedes. Ambos eran justos, escuche esta palabra, y márquelo si quiere el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Márquelo ese versículo 6 porque es muy importante. Y acá viene el problema, dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, igual que Abraham y Sara. De edad avanzada, ella era estéril. Y acá más adelante va a haber una revelación de Dios también, donde ellos pedían hijo, porque ahora vamos a ver más adelante. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, orando. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque ¿qué dice acá? Tu oración ha sido oída. Pedía un hijo, él quería tener un hijo. Tu oración ha sido, y dice la de edad avanzada, no especifica la edad. Dice, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Tu oración ha sido oída. ¿Cuántos años pudo haber estado este hombre clamando al Señor pidiendo un hijo? ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado de que esta persona estaba pidiendo un hijo? Y dice, por eso yo quería entrar en este versículo, el versículo 6, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Acá encontramos un misterio, ¿por qué Dios esperó tantos años? Eran personas que temían a Dios, que amaban a Dios y que se comportaban como Dios quería, dentro de un sacerdocio corrupto, de un sacerdocio desviado, de un sacerdocio, dentro de toda la corrupción, ellos estaban caminando como Dios mandaba. Y acá también hay otra enseñanza que siempre decimos, nunca le eches la culpa a tu contexto social y de dónde saliste y de dónde viniste, porque la oportunidad de hacer el bien y el mal está en cualquier lado. Está dentro de una villa, dentro de un barrio privado y dentro de un barrio común, saliendo de una familia pobre, una familia rica, padre separado, no importa. Uno tiene la oportunidad de cambiar muchas veces y tiene las decisiones. Y cuando se le habla del Señor, doblemente. Yo hablaba con mi esposa y le decía, veía un chico que estábamos orando por él, que está con problemas de droga, y él escuchó la voz de Dios desde muy temprano,
y le decía, lo cruzaba hoy y le decía a mi esposa, mirá vos cómo son decisiones, porque tiene las puertas abiertas de la casa del Señor, porque sabe que está orando, porque yo hablé con él, y él decide no dar el paso que le falta. Él piensa que puede quizás liberarse de otra forma y cae cuando la salida está en Dios. Y yo digo, sigo clamando y sigo creyendo que él tome la decisión correcta y busca al Señor. Volvemos para aquí. Ambos, dice, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y acá quiero entrar en una revelación también de Dios, que una vez habló el pastor Pablo y Dios también habló a mí en cuanto a la oración. Y yo había puesto la oración eficaz del justo, esto me tocó dar hace más de 3, 4 años, y Dios me había puesto en uno de los títulos, vivir en obediencia a Dios. Qué importante que es esto también. San Juan capítulo 15, el libro que le sigue. Voy a tratar de meter todos los versículos que pueda, cuando hable menos yo. 15. Algo que también dijo Jesús, que está marcado con las letras rojas, para aquellos que tienen la Biblia que donde habla Jesús directamente, marcado con letras rojas. San Juan, capítulo 15. Versículo 7, voy a leer 2, 3 versículos. Donde Dios le habla a sus discípulos, dice, si permanecéis en mí, no sé si lo tienen todos, Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren el condicionante, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay una enseñanza muy clara del Señor. Si permanecen en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quieran. No dice, pidan todo lo que quieran por más que anden como se les antoje. Por eso le decía que ese versículo llevaba a esto. Y el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por eso le decía, qué importante el Señor es tan claro. Salmo 66, 18. Pero antes vamos a leer en Juan capítulo 9. Perdón, se me había pasado y lo tengo acá cerquita. Donde Dios le da una palabra, una revelación a este hombre no vidente que el Señor había sanado un día de reposo, y los fariseos hurgaban y hurgaban y hurgaban. Le preguntaban una cosa, le preguntaban otra, que el Señor hace barro, hace lodo, lo hace ver, y él entra corriendo al templo, y todos decían, ¿no es este el hombre que estaba ciego afuera pidiendo? Sí, y bueno, los fariseos no querían que Jesús se llevara la gloria, reconocerlo como el Mesías, entonces le buscaban una explicación, le buscaban otra. Y este hombre les predica un poquito a los que estudiosos de la ley. Este es el famoso que dijo, yo no sé, la única cosa que yo sé si este hombre Jesús es pecador o no, es que yo antes no veía y ahora veo, punto. El pastor Carlos dice que la mejor predicación es el testimonio de uno, y este hombre lo usó. Pero acá hay una revelación que Dios le da a este hombre, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Fíjese lo que dice este hombre, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Versículo 31, 9:31. Llaman a los padres por miedo que los expulsen del templo, le dicen, él tiene edad, como siendo mayor de edad, pregúntele a él, no nos metan en este lío. Hasta el punto que lo corren a él, pobre. Pero bueno, él tampoco quería este nivel de hipocresía donde lo hostigaban, le preguntaban, pero ¿cómo era? ¿Qué hizo? Ya estaba cansado. Él le dijo, mira, una sola cosa, si es pecador o no es pecador, no sé. Lo único que sé es que yo antes no veía y ahora veo, listo. Punto. Y él da una revelación, dice, sabemos en 9:31, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Una revelación que no tuvieron los fariseos con toda como dice el pastor Carlos, la cabeza
llena de conocimiento, este hombre que estaba afuera pidiendo, tuvo una revelación de Dios. Ahora sí, Salmo 66. (18 al 20). Este es un Salmo 66, lo repito, 18 al 20. También muy clara la palabra del Señor y muy entendible. Y el Espíritu Santo nos ayuda a todos a entender y a poder discernir esto. No sé si alguien me puede decir la hora, así ya. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Versículo 18 al 20, ya no sé si lo tienen todos, así ya no. Me pidieron que sea más pausado, así que estoy tratando. Señor, ayuda. Soy muy arrebatado, ¿eh? El Señor también me sigue dando. Dice, y si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Guarda, como hacemos así con el costo. Guarda. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Pero acá el salmista reconoce, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Más claro, no hace falta una versión internacional, ni una nueva versión en NBI, ni ninguna otra versión. Por eso yo quería rescatar este versículo de Zacarías, porque creo que como dice el pastor, la Biblia está toda conectada, va de un lado para el otro. Primera Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera Juan, capítulo 3. Tengo más hoja que los políticos, sacan una hoja y empiezan. Es la Uri que me ayuda siempre, tengo mucho para... El Señor me va sacudiendo versículos y no entran todos, Señor. Primera Juan, capítulo 3. Ahí lo voy a buscar yo porque estoy pidiendo el texto y no lo busqué yo todavía. Capítulo 3. Versículo 22, otro versículo que no necesita una NBI, que no necesita una nueva versión internacional, no necesita mucha aclaración. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos, por eso le decía, dentro de nuestra flaqueza, como hablaba el pastor Carlos siempre, hay que recalcar, dentro de nuestros errores, dentro de todo lo que podamos ser, mientras estemos en el camino del Señor, caeremos una y otra vez, pero el Señor nos va a seguir levantando. Pero hay un denominador común y un factor que es importante, que es el temor de Dios. Después hay otros aspectos más de la oración que no voy a entrar, que son recontra claro, que le dije recién, de acuerdo a su voluntad. También hay versículos de eso, la oración con humildad. La oración eficaz del justo encierra muchas cosas, pero el Señor me hablaba en este caso de la perseverancia y me llevó a estos versículos que también los tenía hace un tiempo, de orar sin cesar, de no bajar los brazos y de en algunos momentos también donde Dios nos pide orar y actuar, como en el caso de Pedro. Seguimos con Lucas. Hoy vine con mucho libro de Lucas. Lucas capítulo 5. Por eso le decía, cada momento en la vida necesitamos tener la revelación de Dios. En este caso Jesús estaba personalmente con ellos, así que le estaba hablando directamente. No necesitaban que orar. Si Jesús te daba una orden, había que hacer caso. Es otro contexto.
En este caso, es una orden directa de Jesús y una prueba de fe para una persona que la tenía recontra clara en lo que hacía. Usted imagínese un hombre, un profesional de la pesca, que vivía de eso, que una persona que no pescaba, que no se dedicaba a eso, le venga a dar una orden. Imagínese para el orgullo, cómo Pedro, dentro de todo su carácter tosco y de su temperamento que saltaba como un sapo, siempre, él tuvo humildad. Y eso Dios lo miró y lo rescató y por eso lo usó. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, Lucas capítulo 5, versículo 1, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Yo quiero frenarme acá otro aspecto. ¿Cuántos en el trabajo hemos tenido un día muy malo, malísimo? Que nos miran y ya queremos morder. ¿O no, Joel? Me mira, Joel. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos un día malísimo, que no queremos que nos hable nadie? Que cualquier cosa que nos digan podemos explotar o responder mal o decir, no, ya está, ya lo intenté, ya déjense de molestar. ¿Ustedes qué te hablan? Podría haber sido este caso. Ellos se dedicaban y vivían de esto, necesitaban pescar. No es que estaban saliendo, no como el hobby, que es mucho acá el argentino, es muy de la pesca, pero no lo hace para vivir, se van un fin de semana a distenderse. Bueno, en mi caso no me gusta, nunca me gustó la pesca, la caza, soy un bicho raro. Me crié en un pueblo donde todo le gustaba la pesca, la caza, la pesca, la caza. Vamos a pescar, vamos a peludear, vamos, uy no. Y uno caminaba y tenía campo para todos lados, animales por todos lados, tenías lagos, lo que vos querías. Allá está Richard que ama la pesca, la caza. No me tires con nada, Richard. Y yo iba nomás por compromiso, agarramos las vidas y salíamos. Estos tipos no, estas personas, estos hombres eran trabajadores, dependían del día a día, de agarrar y vender, cambiar, ir al mercado, vender eso, canjear, recibir un dinero, una remuneración y con eso comprar otras cosas. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Usted imagínese esta situación, a mí me da un poco de risa. Y entrando en una de aquellas barcas, estaban ellos lavando y miran así, Jesús se sube, se acomoda y le dice, bueno, ¿me la podés correr un poquitito para atrás que tengo la gente muy encima? Necesito un poco más de espacio para distribuirla, necesito que el sonido salga mejor. Y Pedro, con su carácter, y los pescadores que tenían un carácter, dice, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Me imagino Pedro, no quiero ni imaginarme con el ánimo que corrió el barco. Y habrá dicho, no quiero pasar vergüenza, ya demasiado tuve un día malo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Señor, otra cosa, habían terminado de lavar las redes. Yo creo que los que son pescadores saben el costo que tiene lavar una red, lo difícil que es. Imagínense lo que trabajan en un rubro como panadería, digan, bueno, limpiaron toda la cuadra, limpiaron todas las máquinas y viene el patrón y te dice, hay que largar un pedido de chips. Hay que largar un pedido de 20 kilos de pan. Uy, ya me estaba yendo, no, hoy tuve un día de aquello. El Señor redobla la apuesta, dice, vos me prestaste el barco, no sé si bueno o mal, pero me lo prestaste. Ahora viene la remuneración. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche, dice. Se querían ir a dormir, lo último que querían, encima con la panza vacía y con los bolsillos vacíos. Pero acá viene una actitud que tenemos que tener todo en la vida cristiana, en nuestras oraciones y en nuestras acciones delante de Dios. Mas en tu palabra echaré la red. En la revelación de Dios, cuando Dios nos diga, es momento, lárgate. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hubo una actitud de Pedro positiva, que no la tuvieron todos, porque uno dice, sí, pero es que lindo la historia. Pues yo le traté de meter en unos minutos en lo que es la historia, que usted en su casa medite lo difícil que fue para Pedro prestarle el barco y volver a ensuciar las redes
Bueno, en tu palabra. Tuvo fe en una persona que todavía no lo había llamado, que todavía no había dejado las redes, seguía en su rubro. Tuvo fe. No todos tuvieron fe en Dios y no todos tuvieron confianza en Dios. No todos tuvieron esta actitud. ¿Se acuerda Saúl? Saúl mucho se le reprocha cuando él dejó vivo a ese rey y los mejores animales, cuando Dios le había dicho no dejes vivo a nadie ni al rey. De hecho lo termina de rematar Samuel al rey. Tráemelo para acá. Dice, Dios dijo que hay que matarlo, hay que matarlo. Y ¿qué dice? Pero dejé los mejores animales engordados porque el pueblo le gusta. O dice todo lo que Dios me mandó y el profeta le dice a Samuel, dice, y ese balido que escucho de atrás y ese ruido de animales, ¿qué es? Te dije que no quedara nada. Pero en la caída de él fue mucho más atrás. Dice que en el segundo año de su reinado, dice que Samuel le había dado una orden, le dijo, en 7 días voy a venir y voy a ofrecer un sacrificio. Por eso le hablo de la paciencia, la perseverancia y no bajar los brazos. Este es un caso negativo. Y él agarra y empieza a tener una batalla con los filisteos y el pueblo se empieza a desertar. Se empiezan a ir todos. Y él en un momento ve que la batalla arreciaba y estaba perdiendo. Pero tenía que esperar al hombre de Dios. Y dice que en un momento no aguantó más y ofreció el sacrificio. Él, cuando él no era sacerdote, no tenía la orden de Dios, no tenía que tomar ese oficio y ese compromiso. Y cuando termina de ofrecer el sacrificio, llega Samuel. Y le dice, ¿qué hiciste? Eran 7 días que tenía que esperar. Tenía claro, él tenía una orden clara. No, lo que pasa es que el pueblo se iba y la batalla arreciaba y yo ofrecí al Señor, le ofrecí un buen sacrificio, como queriéndose justificar. Y el profeta le responde, actuaste locamente, por esto tu reino tiene un fin y Dios ya se buscó una persona conforme a su corazón. Punto. Se terminó. Por eso le decía, no todos los casos son de perseverar y actuar y de obedecer y de tener fe. Hay personas que en un momento cometen un error y en el momento en que Dios te está por bendecir, das el paso en falso. Por eso es importante perseverar en la oración, perseverar en la congregación, perseverar en la comunión y en la obediencia al Señor. Y yo ya quiero ir terminando con esta enseñanza que Dios me dio a mí. Vamos a leer el último versículo en el libro de Reyes, Segunda Reyes capítulo 13, y con esto nos vamos ya cerrando. Es otro caso más donde faltó fe, donde faltó confianza, donde faltó tener un poquito más de confianza en el Señor y en el hombre de Dios. Creed a Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Un hombre, tremendo hombre de Dios como Eliseo, y el pastor siempre habla de este caso, que Dios lo usó hasta aún después de su muerte, pero él se enfermó y se murió. Y acá en este pasaje está bien claro, Segunda Reyes capítulo 13, el Señor me hablaba de golpear. La oración, dice, es como que nosotros estamos golpeando, como dice la palabra de Dios, martillo que quebranta la piedra. A veces en la oración proclamamos versículos bíblicos, proclamamos promesa al Señor y estamos golpeando la piedra. Estamos golpeando. Los sirios tenían al pueblo de Israel, al reino del norte, de jaque. Y por desobediencia, no por justamente lo que hablaba recién, porque los reyes dice que cuando desobedecían, la lucha y las batallas estaban a las puertas, las derrotas, las pérdidas, los fracasos. Y este hombre quiso justificar su imprudencia llamando al profeta, él me va a dar una palabra y Dios me va a dar victoria. Y Dios en su misericordia le dio victoria, pero también vio el corazón de este rey, porque Dios no puede ser burlado. Dice, estaba Eliseo enfermo, versículo 14 de Segunda Reyes capítulo 13, enfermo de la enfermedad de que se murió. ¿De qué murió? Es lo que le decía recién, otro misterio de Dios. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esta era una expresión que quería decir, tú eres como un poderoso ejército
y aún mayor que un ejército. Reconocían a un hombre de Dios que en su oración y en su intercesión podía ser más poderoso que un ejército. De hecho, lo fue así con todos los hombres de Dios, los profetas de Dios. Con una oración solucionaban muchas cosas. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó entonces este rey. Dice, y le dijo: toma un arco y una saeta. Y tomó entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo: este es un acto profético al rey de Israel. Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Se puso en posición y Eliseo pone sus manos. Era un acto de profético. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Mire qué misericordia de Dios. Dentro de un rey que estaba haciendo las cosas pésimo, que se comportaba mal, y le volvió a decir, y acá viene el acto profético donde faltó un poquito de fe: toma las saetas, agarrá la flecha, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. ¿Se acuerdan lo que decía recién de Jacob? ¿Qué le dice Dios? Déjame. Y él dice: no te voy a dejar. Dios estaba mirando la actitud. Dios sabía que le iba a bendecir, pero él necesitaba ver: ¿realmente querés ser bendecido? ¿Realmente tenés la perseverancia? ¿Tenés el amor y valorás lo que te estoy por dar? Seguí luchando. Y él decía: déjame. No le decía: bueno, esperame un rato. No, le decía: déjame. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, versículo 18, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra el rey, dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y fue así. Más adelante yo leí y tal cual. Y acá, bueno, después viene el testimonio que cuenta el pastor de Eliseo cuando muere, y tiran este muerto sobre los huesos de él y resucita, pero no es lo que quería rescatar. El pastor habló de Elías y Eliseo, y muchos no tienen en cuenta que Elías lo que le decía a Eliseo: quédate aquí, que yo me voy para Betel. Quédate aquí. ¿Qué decía Eliseo? ¿Cuál era la postura que tuvo Eliseo? No. ¿Qué es lo que querés vos? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Me pediste algo difícil, pero si me ves cuando yo me sea arrebatado, lo vas a recibir. Pero él le pide 3 veces. Anteriormente, cuando Elías es amenazado por Jezabel, él tenía otro siervo, que es el famoso siervo que le dijo: ábrele los ojos para que vea el mundo espiritual. Dice que cuando se siente perseguido por Jezabel y siente miedo, él lo deja en una ciudad y sigue su camino. ¿Qué hizo esta persona? Se quedó. ¿Cuál fue la actitud de Eliseo? No, yo no me voy. Muchos no tienen en cuenta eso. No fue Eliseo el primer siervo, el primer servidor de Elías. Fue una persona que ante el primer momento de dificultad, y donde viendo al hombre de Dios en problema, dijo: yo me quedo acá, que lo sigan a él, que se arreglen con Elías. No se habló nunca más de esta persona. De hecho, él en un momento le pide que el Señor le dé entendimiento. Y yo pensaba, decía, es la perseverancia, es estar en los caminos del Señor, son los años de angustia, de no, de sí. Creo que todos, yo llevo 24 años desde que volví a la iglesia, y le puedo asegurar, y soy sincero delante de Dios, que tuve más no que sí. Que tuve más no, y me humillaron más veces de las que yo pude asomarme, como quien dice. Donde yo oraba al Señor y clamaba, donde tenía un compañero de trabajo que era muy duro cuando yo vine acá a Mercedes, que era muy exigente, tenía una excelencia en el trabajo, y cuando yo me fui, o un tiempo antes de irme, le agradecí, le digo: te doy gracias porque Dios te usó, porque yo era una persona que no me dejaba dominar por nadie, no me dejaba gobernar por nadie, digo. Y digo: Dios te usó a vos, me tuve que callar la boca.
el patrón, tuve que comer mi injusticia, donde me llamó mi patrón, me dijo, te veo flojo, Marquito. No, pero si yo estoy poniendo la misma, no, vos no estás igual que antes. Y yo volví llorando y lo miraba, lo odiaba, ¿sí? Y el Señor me hizo entender. Hoy lo abrazo, hablo todo el día de él sabe. Es un compañero que tuve acá en Mercedes, Gustavo Pinasco. Excelente chico, un hombre que sabe mucho, que oramos también por él y lo hemos invitado algunas veces a la iglesia, duro. Pero que yo le dije, Dios tú solo, le digo, porque yo era incorregible, no me dejaba, entraba un trabajo, duraba una semana, entraba otro, duraba 10 días, entraba. Y tuve que aguantar una tras otra injusticia. Y yo decía, Señor, me acordaba cuando yo veía a mis hermanos trabajar y yo estaba todo el día durmiendo y me jactaba de eso. Digo, Señor, ¿cómo a todos nos llega? ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor al apóstol Pablo? Ahora le voy a enseñar a este lo que es sufrir por mi causa. A él que perseguía a la iglesia, ahora lo voy a empezar yo a moldear. Yo le invito a ponerse de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, gracias porque tu palabra me habla principalmente a mí. Los desafíos siguen estando, no se ha terminado. Los procesos y estar allí siendo presionado como el barro en las manos del alfarero allí en la rueda y dando vuelta, y tú por ahí nos das una forma y no te gusta algo, Señor, y tú sabes y eres el que todo lo sabe, eres omnisciente, sabes cuando algo no tiene la forma que corresponde y vuelves a romper y a veces duele, Señor, pero ayúdanos a ser perseverantes aún a pesar de los no, a pesar de las negativas, a pesar de lo irreversible, Señor. A veces pedimos por un ser querido, Señor, y tú nos dices que no. Y de paso quiero orar, Señor, por mi hermana Graciela, por su familia. Señor, ella tuvo fe, ella confió en ti, nunca bajó los brazos, pero tú en tu omnisciencia, en tu soberanía dijiste que no, Señor. Pero todo lo que tú permites ayuda para bien. Fortalece a mi hermana y a su familia, y que esto, Señor, sea un motivo para que te busquen con más amor, mi hermana Graciela, y que sus hijos y toda su familia sea salva, Señor. Sabemos que no son momentos fáciles y que no hablamos, Señor, de la boca para afuera, porque todo lo hemos pasado, la pérdida de un ser querido. Todo hemos clamado y hemos mencionado versículos bíblicos una y otra vez, Señor. Y no, cuando tu palabra era no, es no, Señor. Y cuando tú quieres haces un milagro, pero como dice el pastor Carlos, nunca dejemos de orar y nunca dejemos de proclamar que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro libertador, que tú haces milagros, que tú sanas el cáncer, que tú sanas, Señor, problemas de la vista, auditivo, de columna, articulaciones, de la piel, de la sangre, de lo que fuere. En la cruz del Calvario te llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores. Y no vamos a dejar de creer en ti porque tu voluntad sea un no en determinados momentos, Señor. Fortalece a tu pueblo, fortalece mi vida, Señor, al encarar el día de mañana el trabajo, Señor. Allí esté nuestra vida, Señor, fortalecida por ti. Y aquellos que están pasando un momento de enfermedad, falta de trabajo, de lo que fuere, Señor, tu presencia esté subsanando, Señor, esté revirtiendo situaciones y tu sangre preciosa limpiando nuestra vida. Ayúdanos cada día a ser más como tú quieres que seamos, irreprensibles delante de ti, Señor, para que nuestras oraciones cada día, Señor, lleguen como un perfume delante de ti, levantando manos santas delante tuya, Señor. Te damos toda la gloria y la honra y te pido perdón por mis pecados. Y bendice a tu pueblo, bendícelo con todo tipo de bendición, Señor. Tú sabes cuáles son las peticiones de mis hermanos. Solo tú las conoces, aún las que están en secreto. Tú contestarás. Dice tu palabra que tú fuiste oído, tú siendo Dios mismo hecho hombre, porque clamaste con temor reverente. ¿Qué queda para nosotros, Señor? ¿Y cuál fue tu respuesta, Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa. No, dijiste tú, Padre, es necesario. Si a ti, Padre, te pasó, si a ti, Jesucristo, siendo Dios mismo, te pasó,
¿Quiénes somos nosotros, Señor, para enojarnos cuando tú digas que no? Cuando digas tienes que pasar esta copa. Fortalécenos, Señor, y que nunca perdamos la fe, Señor, para que tu nombre sea glorificado por nuestras vidas, no solo por lo que hablamos, Señor, sino por lo que hacemos y por lo que ven los de afuera, Señor. Para la gloria y la honra tuya, te alabo, te bendigo, te glorifico en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Señor. El Señor los bendiga.